Amados hermanos, amados remanentes de Dios, Dios les bendiga y les guarde. Sea la gracia de Dios con todos ustedes glorificándose de una manera especial. Grande es nuestro Dios, el mismo Señor que pensó en nosotros desde el principio, antes de la fundación del mundo. El principio que nosotros en nuestra mente finita no puede comprender porque Dios no tiene ni principio ni fin. Pero cuando él pensó en el principio de hacer la creación y de hacernos a nosotros, Él pensó en nosotros. Todo lo hizo por Él y para Él y formó todas las cosas pensando en nosotros. El Señor nos pudo haber hecho el primer día, el día uno, pero no nos hizo porque la tierra estaba desordenada y vacía. Todo era un caos. No nos hizo el 2, ni el 3, ni el 4. No nos hizo porque no había luz, porque no estaban las cosas en su lugar, no había árboles, no estaba una atmósfera adecuada para hacernos. Nos hizo el día 6, cuando todo estaba perfecto. Por eso nosotros no nos podemos acostumbrar, no podemos aceptar, no podemos estar tranquilos cuando las cosas se vuelven caos. A veces la vida se nos vuelve un caos, a veces todo se nos vuelve un caos y nos entra desesperación, ansiedad, nos entra angustia, nos entra todo un tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano, amada hermana? Porque usted ni yo estuvimos diseñados para vivir en el caos, en el desorden, en un mundo donde todo es un estrés, una angustia. No, usted no vivió para eso. Ahora, cuando el pecado entra, ¿verdad? Cuando el pecado entra a la humanidad, entonces allí, allí nosotros empezamos a experimentar el dolor, la angustia, todo ese tipo de cosas y especialmente la muerte. Por eso no nos acostumbramos cuando un ser querido se muere y mucho menos si las personas que no tienen a Dios, esas personas que no tienen a Dios, ellas se sienten terribles cuando piensan en morir. Les da miedo, les da de todo. Entonces, morir es terrible pensar en ello, a menos que entre en un estado de desesperación, un estado de, de depresión, que el enemigo empieza a bombardearlos con deseos de muerte y un espíritu de suicidio se apodera de ellos. Entonces, y no es que sea que quieren morirse porque que quieren encontrarse con el Señor, no, sino como un medio de escape. Bien, amados hermanos, les ruego disculpa porque la prédica pues del día 6 fue, solamente la he podido hacer hasta ahora porque, bueno, tuve dificultades allí. Sin embargo, quiero hacer la acotación de dejar este mensaje porque este mensaje el Señor lo quiere para ti y quiere que el pueblo esté claro en todas las cosas, en Él y las cosas que Él quiere tratar con nosotros, pues nosotros vayamos revisando nuestras vidas y haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él poco a poco con su cincel va clavando con ese martillo, trabajando y nosotros dejándonos perfeccionar. ¿Y para qué quiere el Señor perfeccionarnos? Nos quiere perfeccionar para que nos parezcamos a Él. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Esa imagen y ese diseño original del Señor tenía el propósito de que nosotros fuéramos felices. Y Él quiere que nosotros volvamos a ese diseño original. A ese diseño original. Si usted y yo no estamos siendo felices, si estamos angustiados, si estamos llenos de un montón de situaciones, de sentimientos contrarios a la felicidad, contrarios al amor, contrarios al Señor, entonces algo está pasando en nosotros. Debemos revisarnos, debemos tratar con nuestra vida y decirle, Señor, pero aquí está, usa ese cincel, trabaja conmigo, transfórmame. Que se los digo que es doloroso el proceso, sí es doloroso, pero para que volvamos a ser como lo que el Señor quería,
es desde un principio cuando nos pensó, entonces allí entra ese proceso. Pero el Señor nos dice en Mateo 5, nos dice que allí en medio de una multitud que estaba, el Señor empezó a dar ese sermón tan conocido, ¿verdad? De las bienaventuranzas. Y Él empezó a enseñarles a ellos que sean bienaventurados. Feliz, feliz, feliz. Pero dice, sean felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oye, es pobre en espíritu, porque no tenemos ningún otro espíritu, sino el espíritu de Dios, quien controla nuestro espíritu, controla nuestra alma y nuestro cuerpo, nos controla Él. O sea, en el diseño original del Señor, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios estaban conectados. Usted sabe lo que es una conexión cuando usted va a poner una tubería y lo conecta de forma que fluya completamente el agua por esa tubería y no se salga ni un poquito por ninguna parte. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios estaban conectados. Había un solo espíritu. No había otros espíritus el espíritu de lascivia, el espíritu de, de, de homicidio, el espíritu de enfermedad, nada de esos espíritus estaban. Esos espíritus no tenían poder sobre el hombre. En el principio solo había el espíritu del hombre y el espíritu de Dios conectados a un solo espíritu. Y esa conexión divina, ¿verdad?, hacía que mi espíritu se sometiera al espíritu de Dios y mi alma se sometiera al espíritu que estaba conectado al espíritu de Dios y mi cuerpo simultáneamente. Por eso el Señor dice, feliz, feliz los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu porque es que hay un solo espíritu controlando. No es que ay, es rico en espíritu porque tiene, no, el que es rico en espíritu tiene muchos espíritus demoníacos operando en su vida. El que es pobre en espíritu solamente hay un solo espíritu que controla su vida. Y ese espíritu, cuando uno dice que el que tiene poquito es pobre, pues es bienaventurado, es feliz, feliz, feliz. Vuelve a su orden original, vuelve a su orden original porque está controlado por el Espíritu de Dios. Así quiere el Señor que tú estés controlado, que yo esté controlada. Nosotros constantemente damos muchas vueltas, les abrimos puertas en nuestras vidas y empiezan a operar otros espíritus. Y cuando otros espíritus controlan la vida mía y la vida suya, amado hermano, ¿qué pasa entonces? Dejamos de ser felices. Dejamos de ser felices. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién trajo consolación aquí? El Señor. El Señor trajo la consolación para que nosotros no estemos solos. Dijo, no me voy a ir y los voy a dejar solitos. Yo enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu que es el consolador y trae consuelo a nuestras vidas. Ese consuelo que nos da tranquilidad, nos da sosiego. Cuando un ser querido se muere, y yo he tenido tantos seres queridos que se me han muerto, sobre todo desde, creo que del 2010 para acá, empezaron a morirse seres queridos míos uno tras de otro, 2009, y yo prácticamente casi anualmente se moría un ser muy cercano, muy querido, muy amado, y el dolor era tan grande en mi vida, en mi corazón, que bueno, solamente el Consolador podía estar. Entonces, bienaventurados los que están tristes, ¿verdad? Los que están llorando, porque ellos recibirán consolación. Significa que la presencia del mismo Consolador está en nuestras vidas y Él trae sosiego. Por eso volvemos, trae tranquilidad, trae consuelo y nosotros podemos ser felices. Felices, felices. Se murió un ser querido, el Consolador está en mí. Ese Consolador viene a consolar. ¿Cuántos hermanos del remanente de Dios han perdido seres queridos y ahora es que vamos a perder otras cantidades de seres queridos en medio de todos estos juicios que se vienen, en medio de toda esta situación y otros que sencillamente se van porque es el tiempo de irse, porque les toca irse y el dolor, la angustia de toda la tristeza
tristeza que sobrecoge. Es muy malo que que un hermano, un cristiano, un hijo de Dios, se le muere un familiar y esté con aquella cosa, ay, se murió y tengo tanto tiempo y tantos meses que no se fue y se pasa un año, pasan meses, pasan y la persona con aquella añoranza y con aquel desconsuelo, con aquella sensación de que, ay, se fue el ser querido, no recibe consuelo. ¿Por qué no recibe consuelo? Porque no está afianzado a él. El corazón no está afianzado. O sea, el espíritu de él no está conectado al espíritu de Dios. Ese espíritu del Señor no viene a consolar el corazón y está mal. Ahí hemos abierto un espacio para que el desconsuelo, el espíritu de desconsuelo, opere en nuestras vidas. Y tenemos que echarlo fuera. Y todo empieza por ese pobre de espíritu, que solamente el Espíritu del Señor esté controlando la vida de cada uno de ustedes. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué representa el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo representa la gente? La gente lo representa con una paloma, ¿verdad? Y la paloma lo han tomado como el símbolo de la paz. Porque donde está el Espíritu de Dios hay paz. Hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay esa tranquilidad. Hay esa paz en medio de la tormenta, de todo. Y ese espíritu de Dios hace que nosotros, como no estamos desesperados, estresados, llenos de angustia en una situación de estrés máximo, unas cosas, no vamos arrebatados, no vamos violentados, sino que hacemos las cosas con pacificidad, con tranquilidad, somos mansos. Viene una persona y nos dice cualquier cosa, nosotros tenemos paz. Nadie nos roba la paz, nadie nos quita la paz, estamos tranquilos, podemos hablar con palabras blandas, con palabras tranquilas. Y es que acaso lo venimos haciendo, ¿no? A veces, hermanos, nos explotamos, nos descontrolamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no está controlando todo. Aquí este sermón, el Señor nos está hablando de que volvamos a ese diseño en el cual el control total de nuestras vidas lo tiene el Espíritu de Dios. Él nos hace hacer mansos, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sean felices, felices, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y quién es la justicia? Dios. La mayoría de las personas tiene hambre de todas cosas. Tiene hambre de tener paz, tiene hambre de tener amor, tiene hambre de que bueno, de todo, hasta hambre de comer lo que venga. En este tiempo, pues, es el tiempo en el cual se ha dado explosión de que todo el mundo come, come, come y todo se hace 2XL para comer, comer, pero ¿comer qué? Si nosotros tuviéramos nuestra vida para querer comer todo 2XL del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, del Espíritu de Dios, de la justicia de Dios. Todo el mundo tiene hambre de todo, menos de la justicia. Y quiere el Señor que nosotros tengamos hambre de la justicia de Dios. Pero para tener hambre de la justicia de Dios, nosotros tenemos que realmente ser justos y haber sido primero justificados por la fe y ser justos. Y quiere el Señor que nosotros seamos justos y amemos y tengamos una desesperación, una ansiedad exagerada por la justicia, porque la justicia es Dios. Donde Dios está y donde Él toma todo el control, que no queda un solo espacio de nuestra vida, y nosotros vamos a vivir en justicia y ser justos como Él es justo. La, la justicia de Dios llega a nosotros, viene a convertirse en nosotros como la esencia de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque Dios es justicia.
y no actuaríamos nosotros en injusticia, ni seríamos injustos, sino antes bien la justicia de Dios se manifiesta en nosotros porque Él es justicia. Y esa justicia de Dios se manifiesta para aquellos que son justos en favores, en gracia, en bendición. ¿Y cómo no vamos a ser felices entonces? ¿Cómo no vamos a ser felices? Porque en esa justificación del Señor en nuestras vidas, entonces el control del Espíritu Santo está en tu vida, en mi vida, y empieza el Señor a obrar. ¿Andaríamos nosotros actuando injustamente y estaríamos nosotros siendo objeto de que a la gente piense en nosotros que somos inicuos? No, al contrario, todos, todos nosotros seríamos la representación viva de la justicia de Dios. Ahora, claro, esa justicia de Dios se presenta para los perversos en corte, en muerte, en condenación. ¿Ok? La justicia de Dios siempre va a ser así. Cuando nosotros pedimos justicia, tenemos que enteramente revisarnos y ver que sea el Señor obrando en nosotros, de tal modo de que cuando el Señor aplique su justicia, nosotros no estemos en el lado de los que son cortados, sino en el lado de los que son favorecidos por la gracia de Dios. Bien, mis amados hermanos, seguimos en estos 21 días de ayuno, seguimos en esa búsqueda, en esa entrega, revisando nuestro corazón, nuestras vidas y dejando que el Señor trabaje con nosotros cada área de nuestra vida, pidiéndole al Señor, transfórmame, prepárame, porque solamente podemos ser fortalecidos en este tiempo en que la justicia de Dios se hace manifiesta en Venezuela, en la iglesia de Venezuela, en las naciones del mundo, y que cuando venga ese corte, nosotros, en vez de tener llanto y dolor, seamos felices, felices, felices. Vamos a orar. Señor, en este momento vengo delante de tu presencia, dándote gracias por este tu remanente, glorificándote a ti, Señor, que eres el único que puedes obrar. Y quieres tú, Señor, que este tu remanente, su espíritu esté en una conexión completa, que no haya abundancia de espíritus en nuestras vidas, sino que haya un solo espíritu, tu espíritu en nuestras vidas, controlándolo todo. Señor, hemos abierto puertas a la ira, hemos abierto puertas a, a la amargura, al dolor, al desconsuelo. Hemos abierto puertas, pero hoy, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas, tratando nuestras vidas, obrando en ellas, Señor, limpiando todo, sacando todo. Que todo espíritu contrario a ti sea echado de nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, sea en el nombre de Jesús tu pueblo libre de todo espíritu que lo ha tenido atado, esclavizados, sometidos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desconsuelo, todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de griterías, de amarguras, de odio, de resentimientos, todo espíritu que haya venido gobernando en la vida y esclavizando la vida de este tu remanente ahora mismo se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión fuera en el nombre de Jesús. Sean libres ahora por el poder de ese Espíritu de Dios, por el poder de ese Dios que venció la muerte, sometió todo espíritu debajo de sus pies. En el nombre de Jesús. Amen. Yo quiero que ustedes se parezcan a mí. Homos de faz, porque fueron hechos a mi semejanza. Que sea una vida rendida y sometida a mi espíritu. Amén de que estoy amada faz. Porque estoy harto de una iglesia
Amén, son de feas, donde todos los espíritus y que think house y vienen gobernando al mismo sus vidas. Los lleva en derrota. ¿Cómo pueden ser testigos fieles de mi poder si yo no estoy operando en ustedes? Si yo no controlo todo, si su espíritu no se somete a mi espíritu. Bifidando su casa, y gamendes, y valma, lemendes, comendes sus no podrán ser felices en medio de las tormentas. No podrán ser felices en medio de ambos susurros, del correr del púrpura, del líquido rojo, amando son de fans, de la sangre que se desatará en esta nación. Dios de la amén, no podrán ser felices. Son de en mi cojón, mientras el caballo amarillo corre y galopa con gusto, con fuerza sobre Venezuela y sobre las naciones. Porque vienen fuertes, días fuertes, pero esos días fuertes, amándose, que no les quitará el gozo ni la felicidad, porque ustedes están en mí. Ellos remen, yo quiero que mi pueblo sea feliz en mí, en mí, y sientan el gozo. Eso, porque yo doy gozo sin medida alguna. Es que no le quita la sonrisa a a los que son míos. Me obedecen. Bendiga. Gracias, Señor, por este tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.